Proverbios capítulo número 2. Nos hemos propuesto con la ayuda del Señor este año estar en Proverbios y hemos estudiado diversos temas y nos hemos estacionado en el capítulo número 2 de Proverbios. Y la semana pasada estudiamos nosotros que debemos de buscar la sabiduría, debemos de clamar a Dios que nos dé esa sabiduría, lo cual no es fácil, lo cual requiere de mucho esfuerzo, trabajo, y rogamos que el Señor recompense esa labor. Fue lo que estudiamos. Pero en esta mañana me gustaría comenzar. Vamos a ver el día de hoy. La semana pasada vimos los requerimientos y el día de hoy vamos a ver el resultado. Y para ello me gustaría enseñarles el mapa de Proverbios capítulo 2. Y ustedes van a entender al ver este mapa la razón por la cual estamos estudiando este capítulo. Es muy común, hermanos, muy común, lo veo muy seguido, que cuando sucede una situación, las personas tendemos a enfocarnos en el dolor, en el sufrimiento, en la situación, en el problema, y no vamos a la raíz de ese problema. Cuando yo me junto con personas, trato de enfocarlas al Señor Jesucristo, a que le busquen a Él, a que busquen a Dios. Y muchas veces por el dolor, pues tendemos a regresar a la circunstancia, al problema. Este mapa que les voy a enseñar de Proverbios capítulo 2, les va a dar una idea por qué nosotros como ministros, como consejeros bíblicos, vamos a enfocar a las personas primero en el Señor, primero en Dios. Muchos de nosotros quizá estamos batallando con alguna circunstancia en la vida. Quizá alguno de ustedes está batallando con alguno de sus hijos y ustedes se enfocan en la conducta de ese muchacho cuando deberían de ir a la raíz, al corazón. Algunos de ustedes a lo mejor están batallando con alguna persona y en lugar de enfocarse en la situación, se tienen que enfocar en la raíz que es el corazón. Proverbios capítulo 2 nos lo enseña claramente y espero que nos ayude a no perder el enfoque y ver claramente la raíz de las circunstancias. Porque la solución a todo problema de conducta, de dificultad, de fricción, de relaciones, la solución está en Cristo Jesús. Y Proverbios capítulo 2 nos lo enseña claramente. El único detalle es que cuando lo leemos en nuestra Biblia, pues vemos un montón de versículos y letras, pero cuando acomodamos esas letras, cuando detectamos cada sección, lo vemos muy claro. Y básicamente les voy a dar una clase rápida de exégesis. Exégesis. Exégesis significa extraer. Y es lo que hacemos nosotros en las Sagradas Escrituras. La semana pasada les animaba yo a marcar las palabras que se repiten para que ustedes vean cómo va fluyendo el texto bíblico. Hoy les voy a enseñar el mapa y esa es una de las cosas que ustedes pueden hacer con su Biblia. Bueno, Proverbios capítulo 2, miren el mapa. Dice Proverbios capítulo 2, hijo mío, y de ahí se desprende todo. El padre va a dar una serie de consejos, va a dar una serie de recomendaciones al hijo. ¿Y cuál es el propósito de todo esto que está diciendo el padre? Lo vemos al final en el versículo 20. ¿Se fijan lo que está en verde? Hijo mío, te doy toda esta información y al final, ¿sabes qué, mijo? Vas a andar por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Esas son las dos secciones principales de Proverbios. ¿Cuál es el deseo del Padre? Así andarás, seguirás, porque los rectos, mijo, habitarán la tierra, porque, mijo, los perfectos permanecerán en ella. ¿Por qué seguir todos estos consejos que vemos aquí?
porque yo quiero, hijo, que seas recto y que permanezcas en la tierra. ¿Se dan cuenta cómo lo alineé? Ahora vamos a la parte de arriba. Esto es lo general. Nosotros vemos una serie de sí, sí, sí. Si recibiereis, si guardares, si estuvieres atentos, si inclinares, si clamares, si dieres, si buscares, si escudriñares. Todas estas condiciones van a dar dos resultados. Nosotros vemos dos entonces. ¿Se dan cuenta? Versículo 5. Entonces entenderás y hallarás. Si haces todo esto, mijo, entenderás y hallarás. Y no solo eso, mijo. Si haces todo esto, entenderás, guardarás y te preservará. ¿Se dan cuenta cómo lo acomodamos? Se ve más claramente aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces y entonces. Estos son los dos resultados cuando nosotros buscamos la sabiduría. El día de hoy nos vamos a enfocar aquí. Y es lo que yo quería compartirles. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Enfocar a las personas al Señor Jesucristo. Miren las bendiciones de realmente tener un corazón dispuesto al Señor Jesucristo. Entonces entenderás el temor de Jehová y entonces, mijo, hallarás el conocimiento de Dios. Pues sí, papá, pero ¿para qué me sirve saber más de Dios? Mijo, porque, ¿sabes? Jehová da la sabiduría. Imagínate esas decisiones que debes de tomar, que necesitan sabiduría. Dios te da la sabiduría. Y sabes, mijo, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, buena información y saber manejar bien esa información. No solo eso, mijo, Él provee de sana sabiduría, porque hay sabiduría que no es sana. Y mira, mijo, porque Jehová es el que guarda las veredas del juicio, es decir, Jehová es el que te guía, el que cuida tu vida, porque Jehová preserva el camino de sus santos. Él es el que te cuida, el Señor. ¿Te das cuenta la gran bendición de conocer a Dios, de enfocar a las personas al Señor? De aquí se desprende todo. Buscamos la sabiduría, Dios da la sabiduría, Dios preserva y Dios nos cuida. No solo eso, este es el primer beneficio espiritual, pero también existe otra bendición relacional, social, que estudiaremos más adelante. ¿Te fijas? Son los dos entonces. Y entonces, ¿cuál es el segundo? Mijo, si tú buscas la sabiduría, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vas a comprender a ver la vida desde una perspectiva divina. Te vas a evitar muchos dolores de cabeza, mucho dolor innecesario. No solo eso, mijo, mira, entonces entenderás justicia, juicio y equidad. También, mijo, la discreción te guardará. También te preservará la inteligencia. Es decir, vas a poder manejar adecuadamente la información. Eso es inteligencia. ¿Y para qué quiero manejar bien la inteligencia? ¿Para qué quiero que la discreción me guarde? ¿Y para qué quiero entender justicia, juicio y equidad, papá? Mijo, porque te va a librar de dos grandes males. Y aquí se describen los mayores males que enfrentamos, los males principales que nos desvían del camino de Dios. Mira, mijo, te va a librar del mal camino, de los hombres perversos que hablan cosas que no convienen. Y también, mijo, te va a librar de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Pero ¿dónde empieza todo, hermanos? No olvidemos dónde empieza. Aquí. Esforzándonos, buscando, clamando, suplicando a Dios, trabajando fuerte. Por eso yo les animo y en verdad les insisto, no dejen de congregarse, no dejen de estar con los hermanos que nos animan, nos exhortan. Porque tenemos que buscar esa sabiduría, tenemos que esforzarnos. Y la Biblia dice que Dios es el que la da.
Dios recompensa a aquellos que se esfuerzan grandemente. Y vamos a conocer a Dios, ese es uno de los beneficios. Y vamos a ser protegidos de los problemas principales de esta vida. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a apreciar? Así de importante es el estudio bíblico, el conocer a Dios. Por esa razón estamos estudiando este capítulo 2 de Proverbios. La semana pasada vimos cómo debemos de trabajar fuertemente y no desperdiciar ninguna oportunidad para conocer más a Dios, para aprender más de Él y su santa palabra. El día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a ver el primer resultado, y el primer resultado es este: entenderemos el temor de Dios y hallaremos el conocimiento de Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 5. ¿Verdad que sí se ve un poquito mejor cuando hacemos algo así? El mapa se ve más claramente y apreciamos muy bien lo que el Señor nos está diciendo. Dice el versículo 5, el primer beneficio de buscar la sabiduría como el minero busca el oro, la plata. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Para llegar al primer resultado de este versículo 5, tuvimos que pasar 4 versículos anteriores, que son las condiciones. La estructura condicional nos muestra que el conocimiento de Dios es el resultado de una búsqueda intencional. No se da por accidente, no se da en una vida pasiva, no. El Señor va a dar la sabiduría cuando las personas realmente lo buscan con intención. El comentarista bíblico Warren Wiersbe lo dice de esta manera: cuando el creyente busca diligentemente la sabiduría de Dios, el resultado inevitable es un conocimiento más profundo del Señor mismo. Cuando ustedes buscan la sabiduría diligentemente, van a aprender más quién es Dios, a quién ustedes adoran, a quién alaban. Este versículo es crucial en Proverbios porque no nos habla de moralismo, sino de una teología que vamos a aplicar en el diario vivir. El objetivo principal del pasaje no es la felicidad humana, aunque nos va a ayudar a evitarnos muchos dolores de cabeza. El objetivo principal es conocer más a Dios, enamorarnos más de Él, servirle mejor porque conocemos quién es Él, porque de Él fluye todo el conocimiento y toda la sabiduría. Apartados de Dios, no vamos a llegar a ser sabios. Quien busca la sabiduría intencionalmente va a comprender el temor a Dios. Y es que están ligados los dos. ¿Recuerdan ustedes Proverbios 1:7 que estudiamos? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es lo que tenemos aquí. Entonces entenderás el temor de Jehová, mi hijo. Si tú lo buscas, vas a entender el temor de Jehová. Este temor no es un terror que nos paraliza, no. Es un temor que nos hace reverenciarlo, que produce un respeto, una sumisión, un amor, un deseo de obedecerle. Entender el temor a Dios es vivir teniendo presente quién es Dios verdaderamente y responder correctamente a ese Dios. R.C. Sproul solía decir: reverencia, temor a Dios es reverencia que produce obediencia. Temor a Dios es reverencia que produce obediencia. Entre más conocemos a Dios, al Dios de la Biblia, al verdadero Dios, más vamos a quererle, reverenciarle y servirle. Por lo tanto, el temor a Dios es necesario en nuestra vida y en la vida de nuestros seres amados. Si ustedes están batallando con algún, iba a decir algún hijo, pero no, porque aquí hay hijos. Si ustedes están batallando con alguien, enséñenles el temor a Dios, el temor a Dios, y de ahí va a fluir todo.
Quien busca la sabiduría intencionalmente encontrará el conocimiento de Dios. Dice también este versículo, hallarás el conocimiento de Dios. Y es un conocimiento no simplemente de datos, es un conocimiento relacional, personal. Imagínense comunicarse con el Dios del universo. Básicamente implica pasar de saber sobre Dios a conocer quién es Dios de manera personal. ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Si yo hago esto, ¿cuál es el resultado delante de Dios? Es la transición de la teoría a una relación espiritual viva que nos transforma para siempre, para toda la vida. Este pasaje nos apunta nuevamente a Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 1:18. ¿Por qué este pasaje nos lleva a Cristo Jesús? Mira lo que dice Juan. Juan 1:18. Si busca la sabiduría, nos dice este versículo, entenderás a Dios, hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y cómo conozco yo a Dios? Mira lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo voy a conocer? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo da a conocer. Si yo conozco al Señor Jesucristo, voy a conocer a Dios. Mira lo que dice Juan 14:9. Juan 14:9. Es importante conocer a Dios, claro. Si tú quieres llegar a la sección de protección, de cuidado, de provisión, tienes que conocer a Dios. Dice Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cristo nos da a conocer a Dios el Padre. Miren Mateo 11:27. Mateo 11:27. Dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino ¿a quién? Al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Por eso hacemos tanto énfasis en nuestro Señor Jesucristo. Es más, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que nos lleva. Así que Dios deja de ser un concepto abstracto para ser alguien que podemos comprender en Cristo Jesús. Va a evitar que nos inventemos un Dios de acuerdo a nuestra imaginación, a nuestra comodidad, a nuestra necesidad. Así que Proverbios 2:5 no nos dice que simplemente viviremos mejor, no. Proverbios 2:5 nos está enseñando algo sumamente más profundo. Vamos a entender el temor a Dios y vamos a encontrar el conocimiento de Dios. Esto significa que la verdadera sabiduría no alcanza su punto máximo en una vida mejor, sino en conocer a Dios, conocerle más y profundamente. Eso nos va a llevar a una vida plena. Así es de que, mi hermano, ten cuidado porque muchos confunden información bíblica con comunión con Dios. Y aquí nos está enseñando que no es lo mismo. Si Dios no está moldeando tus decisiones, entonces no lo estás conociendo realmente. Simplemente estás adquiriendo datos. Por esa razón, J.I. Packer advierte con estas palabras. Miren lo que dice él. Es posible saber mucho acerca de Dios y aún así no conocerle realmente. ¡Wow! Es posible saber mucho acerca de Dios y aún así no conocerle realmente. Porque Proverbios nos habla de un conocimiento relacional, íntimo.
Así es de que con esto nosotros, con este versículo 5, ya vimos el resultado de la búsqueda. ¿Cuál es el resultado de esa búsqueda de los primeros 4 versículos? Vamos a entender el temor de Dios y vamos a hallar el conocimiento de Dios. Miren lo que dice, ¿de dónde viene la fuente de la sabiduría? Papá, ¿por qué me hablas tanto de Dios? ¿Por qué tengo que conocer también a Dios? ¿Sabes por qué, mijo? Porque Jehová da la sabiduría. ¿Tú quieres ser una persona sabia? Pídesela a Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora vemos que encontramos la sabiduría en el versículo 5 únicamente porque Dios decidió dárnosla. ¿Te fijas bien lo que dice ahí? Jehová da la sabiduría. No es un hallazgo por mérito propio, sino que la generosidad de Dios se hace presente y Él es el que nos da la sabiduría. Es algo impresionante. El esfuerzo humano no produce sabiduría divina. ¿Lo alcanzas a ver? Se pueden esforzar todo lo que quieran, pero el que la da es Dios. Tenemos que humillarnos ante Él y tenemos que suplicarle que nos la dé. Señor, ayúdeme, déme sabiduría. Nuestro esfuerzo humano lo único que hace es colocarnos en la posición donde Dios nos concede la sabiduría. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo entienden bien? Nos esforzamos, pero suplicamos que Dios nos ayude. Por eso Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si tú no abres mis ojos, yo no las voy a poder ver. Pero aquí estoy yo, esforzándome, pero Señor, que su Santo Espíritu me ayude. El esfuerzo humano no produce la sabiduría, simplemente nos coloca en la posición donde Dios concede esa sabiduría. Así es de que la sabiduría no es un premio que podemos ganar, sino un regalo que Dios da misericordiosamente a aquellos que lo están buscando, que lo están pidiendo, que lo están anhelando. Salomón aquí nos dice que de la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia y se la otorga a quien Dios quiere. Miren lo que dice aquí, de su boca. De su boca. Esto se refiere directamente a lo que Dios ha hablado. ¿Y dónde encontramos nosotros lo que Dios ha hablado? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde? Ay, una hermana nada más lo supo. Yo pensé que todos hasta me iban a aventar con gritos. En su palabra, de su boca proviene la sabiduría. Aquí en la revelación especial tenemos lo que Dios ha hablado. Aquí lo tenemos. Y también dice que también de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, es decir, discernimiento. ¿Qué hacer con esos datos? ¿Cómo usarlos bien? ¿Cómo analizarlos bien? Dios no solo nos da esos datos, sino la capacidad de conectar esos datos para poder comprender la vida. ¿Cuántos de nosotros no estamos en una situación el día de hoy que decimos, Señor, ¿por qué no veía yo la vida de esta manera antes, desde esta perspectiva? ¿Por qué me hubiera evitado tantas circunstancias? A eso se refiere. Dios es el que nos da esa habilidad de conectar esos datos para ver la vida de una manera diferente. La inteligencia es la habilidad de ver las cosas como Dios quiere que las veamos, de evaluar las cosas como Dios las evalúa. Y ahí, mi querido hermano, es donde está la bendición de Dios. Ahora, el que escribió este texto es Salomón. Y Salomón sabía perfectamente que Dios es la fuente de la sabiduría, porque Salomón mismo se la pidió a Dios. Ve conmigo a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo
del 10 al 12. Segunda de Crónicas. ¿Desempolven su Antiguo Testamento en sus Biblias? Ya vi que algunos de ustedes hasta le están soplando a la Biblia. ¿Cómo se ve que no visitan el Antiguo Testamento? Por cierto, Proverbios está en el Antiguo Testamento. Así es de que ya lo estamos despegando las hojas de la Biblia. Miren lo que tenemos aquí. Salomón llega al poder y está orando. Esto es bien interesante, hermano, y espero que quede bien claro lo que estoy tratando de decirles. Lo más importante es esta sección. Si tú quieres llegar a los versículos siguientes, tienes que enfocarte en esta sección de buscar y rogar que Dios te dé. Esta sección es sumamente importante para poner nuestra vida en orden, para salir adelante en las circunstancias. Miren, Salomón recibe el reinado y ¿qué es lo que hace él? Ora a Dios. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 1:10. Dame ahora, ¿qué pidió? Sabiduría. Sabiduría y ciencia. Aquí vemos que nuevamente respalda lo de Proverbios capítulo 2. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Aquí lo vemos claramente. Dame sabiduría. ¿Para qué quieres sabiduría, Salomón? Para presentarme delante de este pueblo. Si Dios le daba la sabiduría, él podría gobernar en cualquier situación. ¿Se dan cuenta? Es como el dicho que tenemos en español. No le des a la persona un pez, enséñale a pescar. Y una vez que sabe pescar, pues en cualquier situación va a poder comer. Dame sabiduría para presentarme delante de este pueblo. Porque, Señor, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y la respuesta es ¿quién? Pues nadie. ¿Pusieron atención a lo que dije? Ahí les va otra vez. No lo agarraron, como que están un poco dormidos el día de hoy. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Otra vez no lo agarraron. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo? Me estoy comiendo una palabra que es muy importante y no me la están diciendo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ese tú es muy importante. Es interesante que Salomón le dice, Señor, es tu pueblo, tú me pusiste aquí. Y es que cuando Dios pide que hagamos algo, Él nos va a capacitar. Señor, tú me pusiste aquí, es tu pueblo, ¿qué voy a hacer? Dame sabiduría. Y dijo Dios a Salomón, versículo 11, por cuanto hubo en tu corazón esto y no pediste, miren bien las cosas que muchas veces buscamos, riqueza, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, en otras palabras, que no tenga problemas, ni pediste muchos días. ¿No es esto lo que usualmente buscamos? Y no las pidió Salomón, no las pidió, no pidió nada para sus deleites personales y para que tuviera una vida más cómoda, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar. ¿A quién? Mi pueblo. ¿Se fijan la conexión que hay aquí? Señor, yo quiero que mi familia sea para gloria de Cristo Jesús, que sea de testimonio. Tú enseñas en tu palabra que debemos de reflejar la unión de Cristo y la iglesia. Ese es mi deseo porque tú lo enseñas en tu palabra. ¿Ustedes creen que el Señor no va a contestar esa oración? Así es como debemos de pedir. Denos sabiduría, Señor, por favor. Y mira lo que dice, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. El Señor está asumiendo toda la responsabilidad. Sabiduría y ciencias te son dadas. Todo lo demás que pudiera desear, ¿saben qué? Va a llegar solo. Pero el punto central es una comunión con Dios, pedirle sabiduría. Y miren lo que dice el Señor, muy misericordioso. Y también te daré
riqueza, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y es difícil no pensar en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que tú deseas se van a ir acomodando, pero lo principal es buscar a Dios. Muchos se esfuerzan en buscar sabiduría y plenitud de vida en fuentes equivocadas. Pero Salomón muestra dónde debemos poner nuestro esfuerzo y a quién pedirle esa sabiduría. A Dios. No te canses de orar, no te canses de esforzarte, sigue trabajando, ponte en el lugar donde Dios da la sabiduría. Si es de que, mis amados hermanos, la vida cristiana no solo se trata de aprender más la Biblia, que es bueno y lo recomendamos. De hecho, nuestro eslogan es que nosotros somos una Bible Teaching Church, enseñamos la Biblia. Tampoco se trata de vivir una vida más ordenada, que también es importante. Se trata de conocer más a Dios a través de un estudio bíblico y dar testimonio de Él en este mundo lleno de oscuridad. De eso se trata. Así que la evidencia de que estás creciendo en sabiduría es que estás creciendo en conocimiento y relación con tu Dios. Esa es la regla que te va a decir si estás siendo más sabio. Aquí tenemos una gran alerta que debemos de tener en cuenta. Debemos de confiar en nuestra capacidad y depender de la palabra de Dios para entender la vida. Tú no eres más sabio que Dios, no. Obedece lo que Dios dice, pídele a Él sabiduría. Así que si quieres sabiduría, no busques primero respuestas, busca primero a Dios, pídesela, suplícasela, y Dios se encuentra en la revelación especial que es la Biblia. ¿Lo alcanzan a comprender, mis hermanos? Esto es muy importante. ¿Preguntas de aplicación? ¿Están listos? Ahí les va. ¿Estoy buscando a Dios o solo lo que Él puede darme? ¿Realmente estás buscando a Dios o estás buscando lo que Él te puede dar? Si estás buscando lo que Él te puede dar, te va a pasar como los 10 leprosos. No que les cayó lepra, yo no estoy diciendo eso. No, déjenme terminar. Lo que les pasó es que solo uno regresó y solo uno recibió la bendición mayor. No te quedes abrazando la bendición, ve a la fuente de bendición que es Cristo Jesús. Siguiente pregunta, ¿estás listo? Si no estás creciendo en el conocimiento de Dios, ¿crees realmente estar creciendo en sabiduría? Si no estás creciendo en el conocimiento de Dios, ¿tú crees que estás creciendo en sabiduría después de lo que estudiamos aquí? Y la respuesta es no, tenemos que crecer en conocimiento y relación con Dios. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Estoy guiando a mi familia a conocer a Dios o solo los estoy guiando a que se porten bien? ¡Wow! Esa está buena. ¿Estoy guiando a mi familia a que conozcan más a Dios o solo a que se porten bien? Muchas veces, como les digo, nos vamos con los síntomas. Debemos de ir a la raíz, que conozcan a Dios. Vamos a la siguiente parte, versículo número 7. Así es de que Dios nos da la sabiduría y miren lo que dice el versículo número 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Ahí está otra bendición, mijo. Es que si tú buscas la sabiduría, el Señor mira lo que promete. Vimos nosotros en los versículos del 1 al 4 que la sabiduría se busca. En el versículo 5 vimos que Dios la da. Ahora vemos otro beneficio y es que Dios protege, guarda y preserva. Es decir, Dios interviene directamente en nuestra vida. ¿Tú crees que es coincidencia lo que te sucede? No existen las coincidencias. Lo que existen son las dioincidencias. No sé si está en el diccionario, pero se oye mejor. No hay coincidencias, son dioincidencias. Y aquí lo vemos.
Salomón ahora muestra cómo Dios ayuda a aquellos que viven en la sabiduría. Dice el versículo 7 que les provee, dice que los protege. El versículo 8 dice que los guarda y también dice que los preserva. Mira el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. El verbo proveer indica que Dios es la fuente activa de la sabiduría y no cualquier sabiduría. Es muy importante que dice sana sabiduría. Esto quiere decir que hay dos tipos de sabiduría en esta tierra. La sabiduría que es sana, que proviene de Dios, y la sabiduría humana. Y muchas veces, tristemente, buscamos la sabiduría humana, el consejo humano, la experiencia humana por encima de la sabiduría de Dios. En la sabiduría humana se acumulan datos, títulos o conocimientos que no transforman el carácter. En otras palabras, a veces pensamos que porque mi hijo sacó una carrera, ya la vida está hecha. No, y así sea de 100 metros planos, no. Cualquier tipo de carrera, no. Confiar en Dios es lo que le asegura su vida, su futuro, depender de Él. Alguien puede ser muy inteligente, pero tomar decisiones que destruyen su vida. ¿Cuántos ejecutivos no hemos visto que son muy inteligentes para los negocios, pero su vida está hecha a pedazos? Eso no es sabiduría. Dios provee sana sabiduría. Dice Proverbios que Jehová es el que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas personas se creen muy sabias porque usan el engaño, la manipulación o atajos para obtener un beneficio rápido. Esa es sabiduría del mundo. Buscan ganar a toda costa, por cualquier medio, a expensas de otros, pero eso no es sabiduría divina. La sabiduría de Dios es la que realmente vale la pena buscar. Y como dice Proverbios, no añade tristeza con ella. La Biblia nos anima una y otra vez a buscar la sabiduría, que es la que realmente nos va a ayudar en esta vida. El ser humano tiende a confiar en su propio juicio una y otra vez, pero Proverbios nos advierte que nuestra vista es limitada, pero la de Dios es amplia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Bueno, del 5 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: fíate de Jehová, ¿de cuánto? Todo tu corazón, y no seas cabezón, bueno, así no dice, ¿verdad? Pero yo ya le agregué esto. A veces se apasiona uno cuando lee. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No eres más sabio que Dios, no te engañes. Reconócelo, ¿en cuántos caminos? Todos, cada área de tu vida, por pequeña o grande, reconoce al Señor y Él va a enderezar tus veredas. Señor, por este camino, no, Juanito, por este. Señor, pero quiero hacer esto. No, entiende Juan que así. Y el Señor es el que nos va a estar guiando. Versículo 7, nuevamente nos dice esto: no seas sabio en tu propia opinión. Esto es necedad. Yo digo que así es y así va a ser y me encierro en mi pequeño mundo y pagamos las consecuencias. No seas sabio en tu propia opinión, teme a... Aquí está nuevamente la lección del día de hoy. Teme a Dios y apártate del mal. No te engañes. Pero no solo eso, mira el versículo 7 lo que nos dice. Hay otro beneficio más de conocer a Dios. Versículo número 7. Sí, estamos en el 7, ¿verdad? Él es ¿qué? Escudo. Él es escudo a los que caminan rectamente. Esto es bien interesante. Espero que el Señor me ayude a hacerle justicia a su palabra.
El texto dice que Dios protege a aquellos que caminan en rectitud y usa una figura militar. Esto contrasta con los que no tienen una protección, que andan por la vida vagando, no tienen principios, viven por impulsos y así se pasan la vida. Aquí hay algo muy interesante que la Biblia no dice. Interesante, ¿verdad? Algo interesante que la Biblia no dice. La Biblia no dice que Dios da un escudo. ¿Te das cuenta? Él provee un escudo a los que caminan rectamente. ¿Dice así? No. Él da un escudo. ¿Dice así? No. Miren quién es el escudo. Dios es el escudo. Ahí lo dice. Es escudo. Imagínense la protección del Todopoderoso. ¿Tú crees que vas a cuidar más a tus hijos, a tus seres amados que Dios? No, no. Dios es escudo, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ahora, un escudo, ¿cómo funciona en el escudo de aquella época militar? ¿El escudo andaba por allá y yo por acá? No, ¿y yo qué voy a andar haciendo en una guerra, verdad? No, el escudo siempre está cerca. Él es escudo. Esto me enseña de una cercanía de Dios, de una relación personal. Y el escudo, la protección está activa constantemente. ¿Lo alcanzas a ver? Oh, cómo quisiéramos que Dios protegiera nuestra vida, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros seres amados. Pero para llegar al versículo 7, tuvimos que pasar 6, mis hermanos. ¿Te das cuenta? Así es como funcionan las cosas con Dios. Esto nos habla de una protección activa, cercana, personal. Dios es la defensa a los que andan sabiamente. Y esta no es una enseñanza nueva, está por todas las Sagradas Escrituras. Ve conmigo a Salmo 3.3. Miren lo que dice Salmo 3.3. Salmo 3.3. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Ándenles, y luego por eso no terminamos, ¿eh? Salmo 3.3. Dice así: Mas tú, Jehová, eres escudo. ¿Y un escudo de frente? No, un escudo alrededor de mí. No hay cosa que penetre mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 18.2. Miren lo que dice Salmo 18.2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Parece que le faltan palabras al salmista para describir la protección de Dios, pero miren lo que dice enseguida: ¿mi qué? Escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Pero nuevamente dice que es escudo, porque está cerca, porque protege. Salmo 28.7, Salmo 28.7. Salmo 28.7. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Salmo 28.7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y mi cántico le alabaré. ¿Se dan cuenta? La sabiduría de Dios no es solo para saber más, sino para vivir con esa protección. La sabiduría es nuestra defensa diaria. Pero no solo eso, aún hay más. Miren lo que dice este versículo 8. Versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Otro beneficio es que Dios supervisa el camino por el que va el creyente. El texto dice que Dios mismo guarda, es decir, vigila y protege continuamente. ¿Y qué es lo que protege Dios?
las veredas de juicio, es decir, por dónde anda el creyente, qué hace, cómo se relaciona. La imagen, pienso, es como la de un padre que está atrás de su hijito que apenas empieza a caminar, que lo está dirigiendo, que lo está ayudando, que lo está guiando. Y aquí dice que preserva el camino de sus santos. Miren lo que nos está diciendo esto. Dios no salva a sus hijos para dejarlos a la mitad del camino solos, sino que los preserva. El texto dice que Dios mismo preserva, es decir, los mantiene, los sostiene, los protege hasta el final. ¿Y a quién preserva? A sus santos, a sus hijos, aquellos que compró el Señor Jesucristo con su sangre. Y esto es muy importante porque el creyente solo puede preservarse bajo el cuidado de Dios. Por eso tenemos que estar cerca de Él. Quien se aleja del camino de la sabiduría estará en sendas tenebrosas de maldad. Y déjenme decirles algo, no saldrá ileso. Definitivamente no saldrá ileso. Y este pasaje nos enseña claramente que la seguridad del creyente no está en su fuerza, no está en su habilidad, no está en lo que pueda hacer. La protección verdadera del creyente es la que Dios provee. Y también lo encontramos por toda la Biblia. No vayan ahí porque ustedes se saben este versículo de memoria. Salmo 4:8, ¿qué dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? ¿Porque eres habilidoso? ¿Porque tienes? No, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en el contexto, David estaba pasando por problemas grandes, lo querían matar. Este también se lo saben muy bien ustedes. Salmo 23:4. Salmo 23:4. Aunque ande en... No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque eres muy fuerte? ¿Porque eres muy habilidoso? No, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El sabio sabe que la verdadera protección en la vida está cerca del pastor. Por eso no quiere apartarse de él ni un centímetro. Por eso queremos estar cerca de él. El necio vive sin protección divina. Por eso prefiere irse a las sendas del dolor. Pero el sabio no lo hará. Y nuevamente este pasaje nos está llevando, ¿saben a quién? ¿Saben a quién nos está llevando este pasaje? Al Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 10:27. Juan 10:27. Juan 10:27 está entre Juan 10:26 y Juan 10:28. ¿Ya lo halló, hermano? Es que no lo hallaba, pero ya lo halló. Miren lo que dice Juan 10:27, un lenguaje muy parecido al que tenemos en Proverbio. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Esto habla de una cercanía. Y yo las conozco. Esto habla de una relación íntima. Lo que hablábamos del escudo. Y me siguen. Aquí hay dirección, hay guianza en las veredas, como lo vemos en Proverbios. Versículo 28, y yo les doy vida eterna. Aquí hay un elemento de preservación, como lo vimos en Proverbios. Y no perecerán jamás. Preserva el camino de los santos hasta la morada celeste, como lo leemos en Proverbios. Y dice el Señor Jesucristo, añade, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí habla de un escudo que las protege. Por esa razón, John MacArthur comenta lo siguiente: la seguridad del creyente descansa en el poder de Cristo, quien es el que lo guarda. Yo no sé en quién estás poniendo tu confianza, en quién estás confiando tu futuro, pero yo que tú confiaría en el Señor. Ahí es donde está nuestro futuro, nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en el hombre, en un político, en un trabajo, en un lugar. No, nuestra protección está en Cristo Jesús.
Así que el creyente busca la sabiduría, versículos del 1 al 4. Dios concede la sabiduría, versículos 5 y 6. Y ahora vemos que Dios guarda, versículo 7. Y Dios preserva, versículo 8. ¿Lo alcanzas a ver, mi hermano? Que el Señor nos ayude a realmente aplicar su palabra y creer esto. Así que Dios no solo da la sabiduría, Dios protege a quienes viven en la sabiduría, y Él es escudo, y Él es el que lo guarda, y Él es el que lo preserva hasta el final. La verdadera seguridad está cerca del Señor Jesucristo. Aquí tenemos una gran alerta. No basta cómo comenzamos, podemos comenzar bien. Debemos de permanecer en el camino de la sabiduría. El creyente no puede vivir de recuerdos y de la historia, porque muchos creen que Dios deja de guardarlos, Dios se olvidó de mí. No. Lo que sucede es que te apartaste del camino donde Dios guarda, y ese es el resultado. No debemos de ser como los necios que quieren la protección de Dios sin someterse al Dios de la protección. No funciona así, y ya lo vimos en esta sección. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ahí les va. ¿Estoy caminando cerca de Dios para que sea mi escudo? Si tú quieres protección, ¿estás caminando cerca de Dios? ¿Lo estás conociendo más? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás haciendo las cosas como Él quiere? ¿Ese es el camino de la justicia? Siguiente pregunta. ¿Están listos? ¿Estoy descansando en la protección de Dios o confiando en mi propio esfuerzo? ¿En quién confías tu futuro? Claro, no está hablando el pasaje de negligencia. Ya vimos los primeros 4 versículos, pero realmente Dios es el que obra. Siguiente pregunta, ¿están listos? Y aunque no estén listos, de todas formas lo voy a decir, ¿verdad? Pero me anima cuando dicen que sí y me desaniman cuando no contestan. ¿Están listos? Sí. Ya me animaron, hasta voy a seguir enseñando. Iba a guardar la siguiente sección para la semana que entra, pero con ese amén me animaron. Ahorita la vamos a ver en las próximas 2 horas. Aquí tenemos un espiritual. Yo me puedo quedar. Vivo con la confianza de que Dios guarda mi vida, o mi confianza está en alguien o en algo más. Vivo con la confianza de que Dios guarda mi vida, o mi confianza está en algo o en alguien más. Última pregunta. Cuando llega una dificultad, los demás observan que confío que Dios es mi escudo. Cuando llega una dificultad, los demás pueden ver que Dios es mi escudo. Que el Señor nos ayude a realmente vivir esta sección. Si el Señor lo permite, veremos la segunda bendición, la segunda serie de bendiciones la semana que entra, y también los cuidados que el Señor nos da. Ese es el mapa. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?